Vamos a abrir Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. 29, dos versículos ahí muy conocidos, parte de una oración que estaban haciendo los discípulos. Y de ahí vamos a estar hablando en esta mañana sobre la predicación fervorosa y obras sobrenaturales. Dice así la palabra del Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias le damos, Señor Jesús, en esta mañana por estar aquí reunidos. Gracias por cada hermano, por cada hermana que aman el estar aquí en sus atrios. En esta hora, Señor, edifícanos en su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Predicación fervorosa y obras sobrenaturales. Estamos, hermanos, tratando este tema y yo espero que usted esté tomando notas, y no solamente que tome esas notas, sino que atesore estas enseñanzas en su corazón y las ponga en práctica, porque de eso se trata, hermanos, la enseñanza. De eso se trata la enseñanza. Es muy, muy importante. Les decía que queremos tratar ese método que fue utilizado por ese gran hombre de Dios llamado Juan Wesley, y el método consistía prácticamente en cinco pasos, 5 cosas breves que él utilizó para crear y llevar el avivamiento, Entonces es muy importante que haya una revitalización primeramente en los corazones del pueblo de Dios, porque eso es lo que va a traer la salvación de las almas perdidas. Y este hombre utilizó una mezcla de 5 pasos que se mezclaban. Es realmente, si queremos ver una gran cosecha de almas, que es lo que Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia, hermanos, tenemos que hacer una mezcla de estas cosas. ¿Cuáles esos 5 métodos? Bueno, ahí los tienen en la pantalla. En primer lugar es oración ferviente por los perdidos. O sea, necesitamos orar por los perdidos. Necesitamos desarrollar una hambre, una necesidad, sentir el dolor de aquellas personas que están fuera sin alimento espiritual, muriéndose literalmente espiritualmente. Entonces, hermano, en segundo lugar, la involucración de los creyentes en la predicación del evangelio. Entonces, en tercer lugar, una manifestación sobrenaturales del Espíritu Santo. Y otro punto es evangelización y conversión de las almas perdidas, y también un cambio social, es decir, un testimonio poderoso de nuestras conductas como hijos e hijas de Dios. Esa combinación de esto es lo que trae un mover muy glorioso de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y que resulta en la salvación de las almas perdidas, Ahora, yo espero de que todos nosotros anhelemos, escuche bien esto, anhelemos ser los instrumentos que Dios use para salvar un alma. Amén. Yo no sé si usted me entendió esta mañana, pero es mi oración que Dios ponga ese sentir en ustedes, que seamos instrumentos. Ahora, el domingo pasado, yo estuve hablando hablando sobre el poder de la oración ferviente por los perdidos. Y decía esa verdad que no se puede discutir. Los perdidos nunca serán salvos a no ser que alguien ore por ellos. Alguien necesita sentir la carga. Alguien necesita sentir el dolor, la necesidad de que esas personas alcancen la salvación. Así que yo espero de que cada vez que usted vea a alguien, especialmente si viene aquí a la iglesia, usted tome una carga especial. Si usted escucha los nombres de los visitantes, usted pueda sacar un papelito y anotar el nombre de esa persona.
y presentarla al Señor diariamente. De Señor, te pido por aquella persona que vino al culto de la escuela dominical, o vino el miércoles, o quizás vino un viernes que era culto de oración, porque tenía una necesidad, porque tenía un problema, porque tenía una enfermedad. Y si ese nombre se mencionó acá, usted pueda tomar ese nombre y estar intercediendo ante el trono de gracia de nuestro Dios, para que Dios opere la salvación en el alma de esa persona. ¿Por qué necesita la oración? Sencillamente por estas 4 cosas. Porque esas personas, toda persona, y lo digo esto con mucho respeto a las personas que nos visitan, toda persona que no está en Cristo está en el reino de las tinieblas, bajo la potestad de nuestro adversario el diablo. Toda persona que no está en Cristo está atado al hombre fuerte. Y ese hombre fuerte necesita ser atado para que pueda dejar ir las almas. El diablo no quiere, hermanos, que las personas vengan a la iglesia. Por eso pone obstáculos, por eso pone pruebas. Resulta de que alguien le dijo, usted invitó a alguien, y esa persona le dijo, el domingo sin falta te acompaño. Pero resulta que media hora antes que usted llegara por esa persona para traerlo a la iglesia, el diablo envió a uno de sus adversarios, un amigo íntimo de la persona que usted invitó, y este amigo le dijo, mira, yo quiero que vayamos a desayunar este domingo, y he venido desde 1 hora para venirte, y aquel amigo se siente comprometido. Ahora, ¿iré con el hermano a la iglesia o me voy con mi amigo a comer? Y ahí se va entra a claudicar en 2 pensamientos, y siempre lo negativo gana muchas veces. Entonces prefiere mejor ir. Llega usted a tocar la puerta y resulta de que ya no está, se fue con el amigo. Así opera el diablo, hermanos, para evitar de que las personas lleguen a la iglesia, porque él no quiere. Él sabe que si llegan a la iglesia hay una gran probabilidad de que esa persona se enamore del Salvador. Otra cosa es que, hermanos, los que están sin Cristo están presos en una cárcel, y más que todo están cegados a la verdad del evangelio. Están cegados. Entonces, si queremos que esas personas sean libres del pecado, alguien tiene que tomar una carga especial en oración. Y también les decía que 3 cosas importantes, cómo nosotros debemos orar. Y les decía que debemos de presentarle a Dios motivos firmes. Usted y yo necesitamos decirles las razones por qué esa persona queremos que sea salva, como lo explicaba de Abraham. Y no voy a tomar mucho tiempo en esto, porque es simplemente un repaso de lo que estuve enseñando el domingo pasado. Pero usted necesita presentarle a Dios, Señor, usted dice en su palabra, usted dice, como Abraham, el juez, vas a castigar, Señor, al justo con el injusto, los vas a tratar igual. Si hubieran 50 justos, los van a destruir juntamente con esos pecadores. Abraham apeló, el juez de toda la tierra no haría esto. O como Moisés, cuando Dios le dijo, Moisés, apártate, voy a destruir este pueblo y de ti voy a levantar un pueblo mejor. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que tú sacaste de este pueblo y como no lo pudiste introducir a la tierra que le prometiste, lo mataste en el desierto. Eso es orar con motivos justos. Señor, yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, yo estoy orando por mis cónyuges. Usted dice en su palabra que si creemos, para el que cree todo le es posible. Y usted se agarra de esa promesa y le clama a Dios y dialoga con Dios y discute con Dios. Y Dios le oirá y le responderá. También otra manera es que hay que orar motivados por el amor. La oración tiene que ser impulsada por el amor, porque es el amor lo que va a hacer que usted llore ante la presencia de Dios, que usted gima ante la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre los padres y las madres. Un papá ve a su hijo sufriendo, a su hija sufriendo y tranquilo, sigue haciendo sus cosas, aunque esté preocupado, pero sigue haciendo. Pero la mamá se da cuenta de que su hijo, su hija está en un serio problema y ahí está en un mar de lágrimas.
¿Por qué? Porque sus entrañas se conmueven. El amor es tan intenso que no soporta ver a ese ser querido que sufra. Y eso es lo que hace el amor. El amor produce ese gemidos, alaridos, pidiendo la salvación de alguien que usted ama. Solo el amor produce eso. Y lo otro es, la oración debe de ir acompañada de la fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la predicación fervorosa del Evangelio y las obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Y quiero comenzar diciéndoles que ponga cuidado a esto, por muy importante. En todo avivamiento que redunda en la salvación de muchas almas, en toda obra grande que Dios vaya a hacer, hay dos elementos que se combinan. Uno es el elemento divino y el elemento humano. En las obras que Dios ha hecho, hay esos dos elementos. Está el poder de Dios que se manifiesta y está el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios va a usar para manifestar su poder. Lo vemos eso, por ejemplo, en esa imagen. Cuando Dios se dispuso a sacar a Israel de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Dios llamó a Moisés y lo comisionó para ir. Moisés era el mensajero. Moisés era el representante de Dios. Pero detrás de Moisés y delante de Moisés estaba el poder de Dios que iba a hacer señales y maravillas. Esa combinación siempre lo va a ver usted en los eventos grandes que Dios ha hecho. Cuando Dios va a hacer algo grande, siempre lo hace. Mire, por ejemplo, cuando Dios quiso volver el corazón de los hijos de Israel en la época de Acab, que se habían descarriado y se habían vuelto los ídolos, y Dios quiso volverlo, entonces primero llamó al profeta Elías y lo envió al rey Acab y le dijo: así dice el Señor que no va a llover sino por mi palabra, no va a caer una sola gota de agua. Y ahí vemos los dos elementos, el humano y el divino. Elías va y se presenta y le dice: no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Porque el poder de Dios estaba respaldando la palabra del profeta. Después, cuando ya quiso el Señor traer la lluvia otra vez, envió otra vez al profeta que se presentara y que reuniera a todos. Y ya sabemos en la historia, Elías restauró el altar derribado, puso el novillo, puso el buey. ¿Y qué pasó? Oró y Dios envió fuego que consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió los granos, lamió el agua y pulverizó las rocas. El poder de Dios. Servimos a un Dios poderoso. Años después, Dios tiene misericordia de un leproso llamado Naamán. Y ahí vemos otra vez la combinación. Naamán llegaba frustrado, tenía lepra, no podía entrar a los banquetes del rey, no podía hacer muchas cosas, no podía hacer Naamán. Pero resulta de que en la casa de Naamán había una jovencita que había sido llevada cautiva de los hijos de Israel. Y miraba cómo este hombre entraba frustrado, quizás entraba enojado, se tiraba en la cama. No podía ni quizás abrazar a su esposa tenía que hablarle de lejos porque la lepra se transmitía. ¿Y qué pasaba? Esta jovencita vio esa necesidad y cuando mira esa necesidad le dice a su ama, a su señora, le dice: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él le sanaría, el profeta le sanaría de su lepra. Hubo la intervención de una jovencita, una niña que no consideraba tener el poder para sanarlo, pero sabía dónde estaba la cura. Y cuando ya usted conoce la historia, cuando el leproso llega,
llega ante el rey, el profeta lo manda a llamar y luego le dice: ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu lepra se desaparecerá. Y en efecto, cuando él se sumergió las 7 veces, dice la Biblia que la piel, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, está la historia, la piel se le volvió como la piel de un niño. Y aquel hombre que era un idólatra, cuando regresa le dice al profeta: en esto perdone el Señor, que de aquí en adelante no voy a servir, no voy a adorar, no voy a ofrecer otro sacrificio, ningún otro sacrificio a ningún otro Dios que no sea el Dios de los hebreos. Pero los dos elementos, estoy diciendo estos ejemplos para marcar este principio, hermanos. 2 elementos: el elemento divino y el elemento humano. Dios lo puede hacer sin necesitar humanos, pero la manera como Dios trabaja es que Dios quiere usarle a usted, quiere usarme a mí, quiere usarnos a cada uno de nosotros para rescatar las almas perdidas. Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo, y cuando llegan a la puerta de la Hermosa, que era lo que separaba, una de las puertas grandes que había, que separaba el lugar, el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres, había estado por mucho tiempo ahí un paralítico, cojo de nacimiento, nunca había hablado. Ya usted conoce la historia en Hechos, que cuando Pedro y Juan llegan y lo ven a esa persona, le dicen: no tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Quién obró la sanidad? Les pregunto a ustedes, ¿quién obró la sanidad? ¿Pedro o Dios? No hay duda, ¿verdad? Pero ¿a quién usó Dios? ¿A quién lo usó? A Pedro y a Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo no puedo sanar ese cáncer, pero conozco a un Dios que lo puede hacer. Yo no puedo romper las cadenas, pero sé de alguien que las puede romper. Yo no puedo cambiar el corazón y la mente de nadie, pero conozco a alguien que cambia los corazones y cambia las mentes. ¿Cuántos creemos en el poder de Dios? ¿Y cuántos creemos que Dios nos puede usar? Ahí ya no fue tan fuerte. Porque todos creemos, pero no creemos que Dios nos puede usar. Y es por eso, mire, es por eso la oración que leímos de los apóstoles. Después que ellos salieron amenazados, les prohibimos que a ningún otro testifiquen de ese nombre. No queremos que se predique ese nombre, no queremos que prediquen. Y los discípulos lo que hicieron es, en vez de salir atemorizados, fueron y reunieron a los santos. Y comenzaron a hacer una oración que concluye con estas palabras: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es clave en ese pasaje. Danos esa potestad, danos esa libertad de que con todo denuedo, y ahorita les explico lo que significa la palabra denuedo ahí, hablen tu palabra mientras nosotros hablamos, mientras nosotros testificamos. Tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, no mediante nuestras habilidades, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros vamos a hablar y vamos a pronunciar el nombre, y usted va a hacer las señales, los milagros y las sanidades y señales y prodigios. Los dos elementos. Tiene que haber esa combinación. Y esto va de acuerdo con las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 y 17. El Señor le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego añadió diciendo: el que creyere el mensaje que ustedes predican, y esto va para los que están acá,
El evangelio que predicamos nosotros no es un evangelio inventado por un hombre acá, no, sino que es el evangelio de vida eterna que predicamos en esta iglesia. Es el evangelio que cambia, que transforma. Es el evangelio que nos da la bendición y la promesa de vida eterna. ¿No tenemos promesa de vida eterna? Entonces, ¿por qué no dice amén usted? Tenemos promesa de vida eterna. ¿Por qué? A través de este evangelio. Aquí dice: mas a todos los que creyeron, a los que creen, todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijo? ¿Es hijo o no de Dios usted? ¿Por qué? Porque ha creído en el nombre que es sobre todo nombre. Y el Señor es claro en su palabra. Tiene que creer. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que crea a lo que ustedes predican va a ser salvo. Mas el que no crea, esa negación va a resultar en condenación para su alma. Entonces la salvación está aquí, pero también está la muerte. Y nadie nos va a obligar, somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Ahora, los predicadores, y Dios lo usa a cualquier persona, presentamos el evangelio de tal manera que le presentamos a veces siempre la cara bonita. Si usted se entrega, usted va a ser un mejor esposo, Dios le va a bendecir, le va a sacar. Esa es la cara bonita del evangelio. Y está bien, es correcto hablar de eso. Pero hay que hablar también y decirle a las personas de que si ellos rechazan el mensaje del evangelio, lo que les espera es una horrenda condenación. Irse a la eternidad sin Cristo es lo peor que le puede pasar a una persona. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque con Cristo, hermano, yo he visto hermanos, yo he estado en el lecho de la muerte de hermanos que dicen: yo estoy lista, no estén llorando. Le han dicho hermanos y hermanas, le han dicho a sus hijos: dejen de llorar porque yo me quiero ir con mi Señor. Yo estoy preparada, yo estoy preparado, yo no le temo a la muerte. Y claro, llega el momento. Yo sé que nadie nos queremos morir. Yo soy el primero, yo no me quiero morir todavía. Pero tarde o temprano, cuando llegue ese momento, Dios va a preparar nuestras almas y nuestros corazones de tal manera que vamos a enfrentar la muerte no cabizbajo, no en derrota, sino en victoria. Porque sabemos que al cruzar el umbral de lo temporal, de lo presente a lo eterno, nos están esperando unas moradas de gloria. Y es más, ni usted ni yo, si morimos en la carne, no vamos a cruzar ese umbral solo, sino que un ángel nos va a cargar y nos va a pasar a la eternidad para llevarnos a la presencia de Dios. Pero si una persona muere sin Cristo, no hay salvación. Y lo digo esto, hermano, porque es el mensaje del evangelio. Entonces, hay dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Divino y humano. Estos dos se combinan. La acción humana activa el poder de Dios. La acción humana activa el poder de Dios. Usted cree: Señor, yo creo firmemente que usted me va a usar en este año del 2024 para traer un alma a sus pies. Yo deseo ser ese instrumento, Señor, y estoy orando y tengo una lista de 5 personas. Estoy orando: Señor Padre, ten misericordia de fulano de tal, de fulana de tal. Mira la necesidad, mira el problema, está peleando con las drogas, tiene este problema, esta necesidad. Pero yo creo, Señor, dame esa habilidad, dame esa gracia para hablarle a esa persona. Usted ora, usted cree, y en el momento en que cree, el poder de Dios se activa. El poder de Dios se activa. Y entonces Dios comienza a tratar con aquella persona.
Comienza a poner el deseo de venir. Mire, lógicamente un ejemplo grande, maravilloso. Hubo un grupo de personas que iban a visitar los complejos de apartamentos donde yo vivía, de esta iglesia. Y esas personas venían, y yo estoy seguro que iban al cuarto de oración. Y habían agarrado ese complejo de apartamentos todos los martes, todos los lunes, llegaban ahí todos los martes, llegaban a tocar puertas, los mismos hermanos. Pero tenían fe de que Dios tenía un alma, por lo menos en esos apartamentos, que ellos le iban a arrebatar al diablo. Y esa alma es el que está aquí predicándoles a ustedes en esta noche. Amén. Pero ellos creyeron. Ellos creyeron. Entonces la acción humana activa el poder de Dios. Si deseamos alcanzar las almas perdidas, todos los creyentes debemos involucrarnos en la predicación poderosa del Evangelio. Todos los creyentes debemos involucrarnos en la predicación, porque eso es lo que va a activar el poder de Dios. Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Tengo el poder del Espíritu Santo, y si yo oro por ti, Dios te va a sanar. Y en efecto, el hombre fue sano. Entonces, volvamos al texto que estamos viendo acá. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Note que por lo que ellos no oraron. Ellos no oraron que los hombres malos fueran destruidos. Ellos no oraron para que cesara la persecución. Ellos no oraron para que los ocultara de los que se oponían y los perseguían. No le dijeron: Señor, quita a esos hombres que nos persiguen, quita a esos malvados. No, ellos no oraron por eso. Ellos oraron, hermanos, por audacia, por coraje, para dar testimonio sin importar la oposición o persecución. Ellos dijeron: no importa que nos persigan, no importa que nos critiquen, no importa que nos metan en la cárcel, vamos a predicar tu palabra. Danos audacia, danos de ese denuedo, danos esa valentía. Danos ese valor. Queremos ser valerosos, no queremos acobardarnos. Quítanos todo miedo, Señor, que nos quieran imponer estas personas. Quita todas esas amenazas. Nada de eso le vamos a temer. Eso es lo que están diciendo cuando dicen con todo denuedo. Es decir, no permitas que tus siervos se acobarden o se intimiden. No queremos intimidarnos. Y en la actualidad hay muchos que se avergüenzan o se intimidan del predicar la palabra. Hay personas que se intimidan, se avergüenzan. Se avergüenzan, hermanos. Unos se intimidan porque tienen miedo a ser rechazados. Otros porque tienen miedo a que se burlen de ellos. Otros, hay quienes se intimidan porque creen que no son dignos de predicar el Evangelio. Otros dicen: no, es que yo no sé nada de la Biblia. Y sabe que han habido grandes evangelistas que no saben ni leer. Y Dios los ha usado para rescatar a muchas personas. No han tenido ni un sexto grado, ni un tercer grado, ni un primer grado tan siquiera. Y algunos de ellos son hasta pastores y pastorean congregaciones de 40, 80 personas. Y que cuando predican tienen que pedirle a alguien que les lea por ellos. Pero no se intimidan, sino que predican la palabra con autoridad, con audacia, con valor. En cambio, habemos muchos que nos intimidamos. Es que yo no le puedo hablar del Evangelio a mi papá, a mi mamá, porque ya no me van a hablar. Es que yo no le puedo hablar a mi hermano porque es católico y se va a enojar conmigo. Es que yo no, el Señor nos está diciendo acá: no hay que intimidar, predica la palabra. Señor, y si yo le digo que voy a orar por esta persona y si no sana, Señor. O sea, ya vamos dudando. Ya vamos dudando. Pero si usted con toda convicción
se acerca a una persona que está, vamos a poner un ejemplo acá, un enfermo en el hospital. Usted va a visitar a alguien y mira a otra persona que está postrada ahí. Y llega y lo visita, pero ignora a aquella otra persona que está ahí. Entonces ahí se intimidó. Pero si usted se voltea y le dice, Dios le bendiga. Mire, soy cristiano, vengo aquí a visitar a mi hermano, mi amigo, mi familiar. ¿Le pasa algo? ¿Qué está pasando? Bueno, es que sí, me han dicho que me van a operar, que me han encontrado un tumor acá y todo. Ah, qué tremendo eso. ¿Me permite orar por usted? ¿Me permite hacer una oración? Yo soy cristiano. Sirvo a un Dios que ha hecho maravillas. Soy testigo del poder de Dios porque Él me ha sanado. Estoy poniéndoles una ilustración, hermanos. Estoy poniendo una ilustración. Cáptela, por favor. Y usted con fe le está diciendo: yo creo que si yo oro por usted, Dios le puede sanar. Pero usted lo cree. Pero si le está diciendo: ay, Señor, es que a lo mejor me va a rechazar. Es que a lo mejor no va a querer que ore. Y si oro, Señor, yo no tengo fe. Yo sabe que no tengo ni el don de sanidad. Soy un pecador, soy vil. Hermano, Dios puede usar a cualquiera de ustedes. Amén. Dios lo puede usar si tan solo abre su boca y predica la palabra. Pero usted tiene que abrir en fe, creyendo, predique. Porque, hermano, eso es lo que dice: mientras concedes que tus siervos hablen. La palabra hablar ahí quiere decir predica en tu palabra. Ahora, ¿qué es predicar? Y estuve viendo que es bastante complejo contestar esa pregunta sobre qué es predicación. Pero la Biblia dice que debo de predicar. Necesito un púlpito para predicar. Usted no necesita un púlpito. Necesita una congregación. Usted no necesita. Dios sacó a Felipe de un gran avivamiento en Samaria y lo llevó al desierto a predicarle a un individuo. ¿No lo hizo Dios? Hechos 8, claro que lo hizo. Y así es Dios, hermanos. Hay quienes anhelan los púlpitos, pero hermanos, los grandes predicadores se forjan en los apartamentos, en las calles, en los parques. Ahí es donde se forjan. Ahora, después de investigar, hermanos, porque lo que Hechos 4:29 dice, otra versión, dice: y danos a nosotros tus siervos. O sea, nosotros somos tus esclavos. Estamos para servirte a ti, no para servirnos a nosotros. Dice esta versión: danos mucho valor al predicar tu palabra. Y ahí es donde surgió esa pregunta: ¿qué es predicación? Y encontré esta definición: predicar es hablar de Cristo, en primer lugar, con autoridad, con convicción, con denuedo, o es decir, sin avergonzarse, sin intimidarse, sin tener miedo, con pasión, con urgencia. Y lo más importante es con compasión, que ahorita les voy a explicar lo que significa eso. Es hablar tu palabra con denuedo, que yo no tenga temor. Y eso es lo que me admiran de ciertas personas, hermanos, que son capaces de dejar su patria, su país de nacimiento, y se van a otros lugares a sufrir, a dormir, a vivir en la miseria. Pero tienen una convicción de que ahí Dios los va a usar. Y se han ido. Estaba leyendo de un gran misionero que fue a la India. Y ese hombre, cuando salió de aquí de Estados Unidos, tartamudeaba hasta para hablar el inglés. Y los mismos compañeros se burlaban de él y decían: pero a este, ¿cómo Dios lo va a usar? Y cuando llegó allá a la India,
La asociación que lo enviaban le dijeron: tiene que estar 3 meses metido acá, recluido, para que aprendas el idioma, porque si no aprendes el idioma no vas a predicar. ¿Y sabe qué dijo él? No, yo me voy a meter 1 mes en ayuno y oración y en lectura de la palabra, porque yo no puedo predicar lo que yo no conozco, necesito conocer la palabra. Y después salió, aprendió 3 idiomas en la India. Y fue un hombre que en una ocasión se puso a orar por un alma por día para que se convirtiera. Y ese año, cuando él oró para que se convirtiera un alma, se convirtieron 400 almas en el año. En respuesta dijo: ahora, Señor, yo me voy a tener la osadez de decirle que ahora no sea un alma por un día, sino 2 almas por cada día. 800 personas se convirtieron ese año. Y al tercer año él dijo: ahora te pido que me conceda ganar 4 almas por día para tu reino. Y Dios le concedió las peticiones. ¿Por qué? Porque hablaban la palabra con compasión, con autoridad, con convicción, sin avergonzarse. Nadie debe de avergonzarse del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, predicar es ver la necesidad y presentar o testificar o hablar del inmenso amor y el inmenso poder de nuestro Dios. Es presentar el mensaje del amor de Dios. Dios le ama. Él murió por usted. Él quiere darle vida eterna. Y es tan bueno que le puede sacar de esa necesidad. Puede sacarle de ese vicio, puede sacarle de esa situación, puede sacarlo de la cárcel. Y Dios lo puede hacer, y lo está haciendo, y lo ha hecho. Esta mañana no fue casualidad, fue el Espíritu Santo el que le puso en el corazón al hermano Eliseo. Yo no le dije eso que pidiera, y me quedé sorprendido de ver la cantidad de testimonios de ustedes que se pusieron de pie y dijeron: doy gracias a Dios porque el Señor hizo esto y esto. Y escuchar una madre aquí decir: puse una petición en la mesa de peticiones y Dios me ha contestado con mi hijo porque está aquí esta mañana. Eso es grande, hermanos. Eso solo Dios lo puede hacer. Y Dios está haciendo eso, ¿para qué? ¿Para qué creen que Dios está haciendo eso? Para estimular nuestra fe. Dios quiere que usted salga ya y que le hable a sus amigos, a sus familiares, que no tenga temor de hablarle a un compañero de trabajo, a personas desconocidas, que usted pueda sacar una tarjeta de la iglesia. Te invito a la iglesia. Haga por lo menos lo que hizo aquella jovencita en la casa de Naamán el leproso. Si mi Señor fuera el profeta que está en Israel, ese profeta le sanaría. Si va a la iglesia y al 65:18, el Señor Jesús le va a sanar. Dígales que vengan a la iglesia. Hábleles que el Señor está haciendo milagros y sanidades acá. Dígales que Dios cambia vidas y transforma corazones aquí en esta iglesia. Póngales hágales ruido en los oídos. Y esas personas van a venir acá y Dios va a honrar su fe y van a ser sanos. Entonces, predicar es mirar la necesidad, presentar, testificar, hablar del inmenso amor de nuestro Dios. Dios nos ama y Dios ama a los pecadores como no tienen la menor idea. Dios les ama tanto que Él fue capaz de dejar su trono de gloria para venir a buscar lo que estaba perdido. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se entregó todo a Él. Y eso es lo que hizo. Felipe llega a Samaria y ve a las personas en necesidad. Y no tuvo temor de decirles: el Señor Jesús les puede sanar. El Señor Jesús puede liberarlos. El Señor Jesús puede romper cadenas. Y un gran avivamiento, usted lo puede leer. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Todo lo que Dios hizo a través de Felipe. El elemento divino, el humano. Si no hay disposición, Dios no va a hacer nada. Y concluyo con esto, hermanos.
La compasión mueve el corazón y el poder de Dios. Dice la Escritura ahí, saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión es meterse en los zapatos de otra persona. Es sentir lo que la otra persona está sufriendo. Nosotros a veces decimos, oh, yo amo a mis enemigos, pero no los amamos. No los amamos realmente como la Biblia dice. Es más, no nos amamos ni nosotros mismos como deberíamos de amarnos. Porque cuando alguien tiene una necesidad, nos volvemos indiferentes muchas veces. Yo lo reconozco, hermano, que a veces, sí, una de las cosas que a veces uno cuando realiza después y dice, estuve hablando con el hermano o la hermana y me comentó de ese problema que estaba pasando y no tomé ni una carga para orar. Entonces, permítame decirles que qué es lo que es compasión. Compasión equivale a un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que lo impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o a remediarlo o a evitarlo. Ese es ese sentimiento de tristeza. Señor, pobrecito. Usted está mirando a una persona que está allá. Usted va a echar gasolina a la gasolinera el lunes en la mañana y ve a un joven que agarra una cerveza en vez de agarrar un café. ¿Qué va a sentir usted? Debe sentir compasión. Pobrecito este joven. Quizás tuvo una mala noche y ahora para aliviarse ese dolor o esa goma o cruda o guayabo que trae, va a agarrar una cerveza en vez de un café. No, Señor, ten misericordia de este joven. Y cuando la persona siente eso, se acerca y le dice, joven, le invito a la iglesia. Le invito a la iglesia. Le presento a Jesucristo. Es mejor que la cerveza. Quizás a aquella persona se le va a quedar mirando, se va a burlar, pero se va a ir a su casa y se le va a quedar esa imagen de usted que le habló. Y va a quedar eso, martillando, martillando. Y en cualquier momento, porque la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de muchos días lo vas a hallar. En cualquier momento alguien me habló de Cristo. Alguien me dijo que Jesús era mejor que la cerveza. Yo lo rechacé, pero después lo comprendí. Y gracias a esa primera impresión, ahora yo soy un hijo de Dios. Porque uno siembra, otro es el que recoge la cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. El elemento humano y el elemento divino. Nos ponemos nosotros como sus siervos y le decimos, Señor, yo soy tu siervo y estoy para servirte. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que miremos a los perdidos y necesitados y les testifiquemos o hablemos de Jesús. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tus manos y haces sanidades, maravillas y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros hablamos y Dios va a hacer sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de nuestro Dios. Pero tenemos que haber una disposición en nosotros de decir, yo quiero ser tu siervo. Úsame, Señor, quiero ser un vaso en tus manos. ¿Alguien quiere ser un siervo del Señor? ¿Alguien quiere ser un instrumento para salvar un alma en el 2024? A ver, pónganse en pie los que quieren ser un instrumento de Dios. Amén. ¿Creen que Dios los puede usar a ustedes? Entonces yo le invito a hacer una oración en esta mañana. Y yo le invito, mire, para que usted venga a este altar y no se arrodille, solamente venga y le diga, Señor, concédeme
que con denuedo hable tu palabra. Concédeme que yo nunca me acobarde. Dame fe, dame esa convicción. Dame compasión por los perdidos, porque eso Dios se lo va a poner a usted. Eso no viene simplemente porque usted escuchó una enseñanza. No. Yo solamente les he expuesto, pero usted tiene que pedírselo a Dios. Y en este momento vamos a hacer una oración todos juntos, porque esto tiene que nacer en el corazón de nosotros, ese deseo, y Dios le va a usar a usted. Dios nos va a usar a todos nosotros. Dios le va a usar a usted, si usted lo cree. Yo sé que ya Dios lo ha usado muchas veces, pero en esta mañana, mire, yo estoy mirando aquí una multitud de almas nuevas, porque cada uno de ustedes Dios los va a usar para salvar a alguien. Van a ser instrumentos de manos de Dios. Yo sé que en el balcón hay personas que quizás no quieren bajar, pero ahí donde está usted, los que quieran venir al frente, véngase acá, no importa que se quede ahí atrás. Jesús les va a usar a ustedes en una manera especial y se van a acordar de esta enseñanza. Ahora cierren todos sus ojos y digámosle al Señor, repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana aceptamos el reto. Pedimos que usted nos use como sus instrumentos, como usó a Pedro y a Juan para dar sanidad al paralítico, como usó a aquella jovencita en casa de Amán para guiar a la sanidad a ese hombre. Úsanos, Señor. Nos disponemos para ser tus instrumentos, porque somos tus siervos y esperamos el respaldo suyo en toda palabra que salga de nuestra boca. Ahora, Señor, concédenos, una vez más, concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano y haces sanidades, maravillas y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús.